Hola amigos, acaba de caer eliminada Uruguay de esta Copa del Mundo en la fase de grupos debido a una concatenación de malas decisiones que ha tenido su culmen en la tarde de hoy. Creo que hay que analizar, creo que hay que ir a la pizarra, pero también más allá de la pizarra, hay que apuntar un poquito más arriba y hay que ver qué se ha hecho mal para tratar de corregirlo. Comenzamos. Bien, lo primero que quiero decir es que Uruguay no ha rendido al nivel que todos esperábamos en la previa de esta Copa del Mundo. Creo que no ha estado a la altura de los jugadores que tiene, a la altura de la afición que ha desplazado y a la que ha concentrado también en todo el mundo, viendo los partidos y tratando de apoyar a la selección uruguaya, pero también es cierto que no se queda fuera por lo que ha pasado hoy, o no solo por lo que ha pasado hoy, pero que hoy podía arreglar las malas decisiones que vino tomando durante esta Copa del Mundo y tratar de meterse en la siguiente ronda. No pasa por diferencia de goles, no pasa por haber sido demasiado defensivo en el partido contra Corea, por haber sido demasiado defensivo y conservador en el partido contra Portugal y porque hoy, cuando tuvo a gana a merced para hacerle ese otro gol que le daba tranquilidad, que le daba bienestar, que le daba la completa seguridad de que el partido y la eliminatoria dependían de lo que ocurriera en el partido contra Ghana, ahí Diego Alonso volvió a su ser, volvió a su interpretación o a lo que nos viene mostrando en esta Copa del Mundo, que es un técnico conservador, es un técnico que echa el equipo hacia atrás, que se conforma, que especula, que mira de reojo a lo que pasa en otro partido y trata de actuar de contador de cartas en un casino. Y eso no puede ser. Puede salir bien, pero puede que no. Hay muchos números de que no salga bien. Y esto no es un club, no es un equipo, no, esto es un equipo nacional, es una selección y detrás hay mucha gente, gente que viene de una identificación, yo creo, bastante mayor que la que podemos tener con un club y finalmente la situación se ha salido de madre, finalmente Corea se ha impuesto en su partido contra Portugal y Uruguay queda fuera de la Copa del Mundo, no porque Corea haya hecho los deberes y le haya ganado a una Portugal que ha puesto un equipo que no es titular, sino porque en determinados tramos de los partidos de esta Copa del Mundo, Uruguay ha sido defensiva, ha sido conservadora, ha sido, en definitiva, lo que es su técnico. Y aquí están las consecuencias. Pero bueno, vamos a ir a la pizarra, vamos a analizar los minutos antes del penalti, los minutos después del gol y luego, para terminar, vamos a analizar un poquito del momento mental, de la psicología, de todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado en el partido, con los penaltis que se han pitado, los que no, todo lo que hay alrededor para daros una reflexión final, algo sobre Uruguay en esta Copa del Mundo. Así que quedaos hasta el final y vamos a por ello. Bien, ya estamos aquí en la pizarra. Esta que veis es la alineación que ha sacado Ghana para este tercer partido con Ziggy en portería, Baba, Salisu, Amarty y Alidou Seydou en defensa, doble pivote para Thomas Partey y Samet, Jordan Ayew, Kudus y Williams en la triple media punta y arriba André Ayew. La verdad, un planteamiento más ofensivo del que yo me había imaginado en la previa. Yo hablaba incluso de un bloque con tres centrales, pero que sigue adoleciendo de todas las cosas que señalábamos. Es un bloque defensivamente muy endeble y al que siento que un equipo preparado, un equipo mentalizado y con las herramientas en ataque que tiene Uruguay, le podía hacer cuantos goles necesitase. Es lo que yo he sentido también durante todo el partido. Enfrente, Diego Alonso ha escogido a Rochet en portería, defensa de 4 para Varela y para Olivera en los laterales, Coates y Jiménez en la defensa central, un poco lo que anticipábamos en el otro vídeo, lo lógico por otra parte, ¿no? Por delante ha apostado por Bentancur y Valverde. Nos vamos de esta Copa del Mundo sin ver a Fede Valverde en banda, una verdadera pena. De Arrascaeta por la izquierda, Darwin Núñez en punta al lado de Luis Suárez y por la derecha Pelistri. Se ha hablado mucho de que las palabras de Cavani para con su entrenador han motivado la titularidad de Luis Suárez. Bueno,
ahí yo no puedo entrar porque yo no he estado en el vestuario y no sé si verdaderamente eso es así o no. Este es el equipo que ha escogido el Tornado Alonso y así es como se ve con las fichas. Bien, la verdad y la realidad es que Ghana ha entrado mejor al partido que Uruguay. Uruguay en los primeros 10-15 minutos no ha tenido un rendimiento tan bajo como sí que tuvo en los partidos anteriores contra Corea y contra Portugal, pero tampoco ha sido una pisonadora. Ha salido al campo a tratar de hacer las cosas bien, a tratar de, sobre todo, no encajar en determinados momentos muy iniciales, ¿no? Pero bueno, lo que hemos visto en Ghana es Iñaki Williams muy abierto sobre la derecha, André Ayew en punta, Jordan Ayew más metidito que Williams por la otra altura, Kudus muy por detrás de André Ayew, Thomas Partey y Samet formando parte de este doble pivote y bueno, la defensa más o menos en esa altura. Por parte de Uruguay, la amplitud por derecha la ha dado Pelistri, la amplitud por izquierda la ha dado Olivera. Hemos visto a Luis Suárez más en punta que Darwin Núñez, que ha estado flotando a su alrededor a diferentes alturas, en diferentes bandas, ¿verdad? Luego hemos visto a Valverde, a Bentancur, Coates, Jiménez, Varela muy metido por dentro y de Arrascaeta más por fuera. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos primeros minutos? Bueno, que la conexión, ¿verdad?, que debe existir entre los Valverde y los Bentancur con Núñez y con de Arrascaeta no estaba funcionando. Hemos visto un encuentro, vamos a poner un poquito más a Olivera por aquí, ahí, un encuentro, como digo, donde la posición media, lo que nos diría, ha sido esto. Y esto significa que los pases que hay entre Bentancur y Valverde son muy complicados. Vamos a poner una pelota como hacemos siempre. Estos pases son muy complicados y la única alternativa que tiene Bentancur es bordear esta estructura de centro del campo de Ghana. Entonces, los primeros minutos han sido más de presencia de Ghana, de un Fede Valverde y un Bentancur que tenían que desplazarse muy juntos hacia cualquier sector y por lo tanto estaban prácticamente no solos, pero no tenían demasiada influencia sobre lo que estaba ocurriendo verdaderamente en el terreno de juego. Pelistri muy desconectado sobre la derecha, Darwin Núñez tratando, ya os digo, de flotar un poquito a Luis Suárez que se estaba pegando con los centrales y bueno, un equipo que tampoco salía del todo arriba, dejaba la línea más o menos en este punto y en cuanto que Ghana la recuperaba, la línea retrocedía para no verse demasiado expuestos al espacio, ¿no? Yo en la previa apuntaba a la entrada de Torreira como un elemento, digamos, anti-Kudus, y me parece que Kudus se ha aprovechado de que no había ningún jugador encima suyo, ha sido el jugador más destacado de Ghana en esta Copa del Mundo lejos y en este partido también. Me parece que cuando ha tenido tiempo, ha tenido espacio, ha demostrado que es un jugador de otra categoría. ¿Qué pasa? Que en el fútbol tú puedes tratar de explicar las cosas con una pizarra, puedes hablar de estructuras, de escalones, de presión, de todo lo que hay alrededor y que tanto nos gusta analizar de este deporte, pero también hay una serie de elementos externos, de cosas que pueden pasar que son absolutamente imprevisibles sobre una pizarra y que terminan decantando el rumbo de un partido. Y hoy ha pasado eso, ha habido una acción entre precisamente Kudus y Rochet donde Kudus se planta delante de Rochet, pica la pelota y después, como se ve claramente en la imagen, deja la pierna para tratar de chocar con alguna parte de Rochet y caerse al suelo. La jugada le ha salido perfecta. Es un penalti buscado, es un penalti que te pueden pitar, es un penalti que en la era del VAR, donde se busca el mínimo contacto, el frame, todo, se pita. Y es así, hay que asumirlo y hay que aceptarlo. A todos nos ha pasado y a todos nos va a pasar. Ghana tenía la oportunidad histórica de resarcirse por lo que pasó en 2010, por lo que para ellos fue una tragedia nacional, una trampa, llamémoslo como queramos, y que para Uruguay fue otro escalón en la búsqueda de esa Copa del Mundo del 2010 que se vio truncada en las semifinales contra Holanda. Un partido histórico, lo pongamos como lo pongamos, y que hoy tenía una oportunidad para darle la vuelta al calcetín y para tratar de, poner de nuevo a un jugador ganés en el punto de penalti contra un portero uruguayo. Y esta vez, Ayew ha fallado, ha tirado
el penalti esperando a ver a dónde iba Rochet. Rochet aguantó más que Ayew y finalmente lo lanzó sobre la izquierda de Rochet, que lo hace muy bien porque se tira además en diagonal hacia adelante, sin estar, digamos, enteramente en lo que es el área, dejando los pies donde los tiene que dejar, pero se tira en diagonal, que es una cosa fundamental según está la norma hoy en día para tratar de sacar un poquito más de porcentaje de poder atajar ese penalti. Acertó el lado, se tiró donde correspondía y además lo hizo bien. Salió el rechace, la defensa echó el balón fuera y a partir de ahí Uruguay renació. Esa es la verdad. Después de ese penalti, no solo es que Ghana desconectó del partido, pero no solo los jugadores, el entrenador, los aficionados, todos en ese estadio se cayeron. Automáticamente el ruido de la retransmisión se vino abajo, había una sensación de que Ghana se había evaporado del campo cuando creo que antes había sido incluso un poco más que Uruguay y a partir de ese momento se juntó, digamos, dos puntos que son muy importantes. El primero es ese envión anímico que te da el haber pasado por un momento bisagra y haberlo superado, que fue lo que le pasó a Uruguay cuando Rochet paró el penalti, pero también o bien el técnico, o bien los jugadores, o bien ambos se dieron cuenta de lo que explicábamos antes, la distancia que había entre Bentancur y Valverde y entre Bentancur, Valverde y el resto del ataque, los de Arrascaeta, los Núñez, los Pelistri, y a partir de ese momento juntaron al equipo, sacaron las líneas un pelín más arriba. Por fin vimos un tramo de fútbol donde Uruguay se pareció a lo que todos pensábamos ver en esta Copa del Mundo. Un equipo valiente, un equipo que iba arriba, un equipo que metió en muchos problemas a Ghana, que tuvo que meterse más atrás, que de repente nos dimos cuenta de que Kudus no tiene tan buenos retrocesos como pudiéramos pensar, y donde se hicieron muchas cosas y se hicieron bien. Yo creo que lo primero que debemos destacar es que desaparecieron las posesiones sin sentido de la pelota simplemente para pasarla entre centrales y con el pivote defensivo. Vimos un equipo vertical, vimos un Luis Suárez, y ojo con esto porque es importantísimo, que distrajo de manera perfecta a los centrales. Luis Suárez es muy móvil, entonces donde fuera la atención de los centrales iba con él. Vimos un Darwin Núñez llegando desde esa segunda línea que comentábamos antes, pero ahora con muchísimo más peligro, atacando estos intervalos, trazando diagonales. Luego de Arrascaeta se conectó totalmente al partido, de hecho fue el que hizo los dos goles, trazando, diagonales al centro, pero también quedándose en banda, también atacando estos espacios que vemos entre Seydou y Amarte. De repente Bentancur y Valverde ya estaban muy juntos, ya se encontraban, todo carburaba, Pelistri estaba muy abierto en banda, eso hacía dudar a Baba, Varela se metía muy al medio, facilitaba la progresión de Darwin Núñez y en este momento vino el doblete de Arrascaeta, que demostró sobre todo garra, demostró estar en el partido, demostró una querencia de victoria que para mí es destacadísima. Gran partido de Luis Suárez en este tramo, gran partido de Darwin Núñez, combinaciones a toda velocidad, verticalidad, jugadas que empezaban en un sector y acababan en el otro. Fútbol, por fin, fútbol ofensivo, un equipo que verdaderamente atacaba hacia arriba y defendía hacia arriba también, y eso es destacadísimo. Y cuando Uruguay llevó el partido al punto donde Uruguay es diferencial, Uruguay lo ganó. Magia, ¿verdad? Es así. Hizo los dos goles de manera muy seguida y aquí vino el gran fallo. La pizarra llevó a Uruguay al punto donde Verdán necesitaba estar, donde podía marcar esa diferencia, donde podía cumplir al menos en parte con las expectativas y meterse en los octavos de final, y lo hizo a base de fútbol, lo hizo a base de querencia, a base de táctica, a base de calidad. Lo hizo y lo hizo bien. Pero justo después de este momento, con el 2-0 ya en el saco, ocurrió lo que no queríamos que pasara y lo que por otra parte sospechábamos que iba a pasar, y es que yo creo que Diego Alonso echó el equipo atrás. Uruguay se acostó sobre su campo, evidentemente no de manera automática, sino progresivamente según
fue pasando el partido porque el seleccionador apostó a que Corea no iba a ganarle a Portugal. Portugal se había adelantado en el marcador y luego empató. Cuando todo esto se produce, de hecho, es justo, los goles son más o menos en el mismo minuto, minuto 26, y ahí Diego Alonso, en vez de apurar, en vez de quemar las naves en la primera parte, tratar de hacer el tercero, que además hubiera acabado totalmente ya con Ghana, porque Ghana tenía al menos que empatar el partido y estaba claro que no te iba a hacer tres, en vez de hacer eso, en vez de pellizcar, de ir ahí un poquito más, de ser un poquito fiel a lo que yo creo que representa la camiseta uruguaya, decidió contemporizar, decidió especular y mirar al otro partido. Y vamos a ver, él se la jugó pensando que Corea no iba a ganar y Corea ganó. Y Corea ganó en el descuento. Y eso ahora lleva el debate al borde, lleva el debate a una jugada en la que Darwin Núñez cae en el área de Ghana, en la que yo hubiera pitado penalti, teniendo en cuenta el baremo que se puso en el primer penalti, que a mí me parecía, bueno, justo, buscado, pero como hay contacto se justifica en el fútbol de hoy en día, y eso no sirvió en el segundo. El colegiado alemán, Daniel Siebert, fue llamado al VAR, por lo tanto, los árbitros de la sala VAR yo creo que estaban de acuerdo con que eso era penalti. A mí me pareció que era penalti, pero hay un levísimo roce de Amartey a la pelota, que en el fútbol de hoy en día, donde hemos convertido este deporte maravilloso en algo que tiene más que ver con la realización, con los frames, que con el fútbol de verdad, termina no convirtiéndose en un penalti. Y a mí me parece que hay que explicar por qué esto no es penalti, porque ha habido muchos penaltis que han sido mucho menos que esto. Pero no podemos escudarnos en esto, porque yo creo que Uruguay podía haberle hecho otro o incluso otros goles a Ghana si no hubiera bajado el pie del acelerador, si no se hubiera echado atrás. Por lo tanto, lo fácil es ahora apuntar a la FIFA, apuntar al VAR, apuntar al colegiado alemán. Perfecto, pero también hay que hablar de las cosas que Uruguay no hizo bien para conseguir su objetivo, que era como mínimo estar en esos octavos de final. Y es así, amigos, hay que hacerlo. Luego hubo también otra acción en la que Cavani ya muy al final, ya cuando se habían enterado de repente de que Corea había marcado y quedaban 10 minutos, ahí, cuando todo se venía abajo, de repente se decide volver a atacar, con lo fácil que hubiera sido no bajar el pie del acelerador, ¿verdad? Pero en ese momento se decide que hay que volver a atacar, Uruguay va con todo al área contraria y ahí cae derribado Cavani en una acción que, bueno, tampoco es que viéramos demasiadas repeticiones, al menos en la realización española yo la he visto una o dos veces más, he visto un contacto, pero no os puedo dar un juicio porque la verdad no he terminado de verlo del todo, ¿no? Hemos visto en ese pequeño tramo, es que fijaos lo que es el fútbol. 10 minutos que has querido apretar, 10 minutos que has entendido que necesitabas verdaderamente ese gol que te hubiera puesto en la siguiente ronda, y Uruguay tuvo dos ocasiones cantadísimas. Tuvo un remate de cabeza de Cavani que hubiera sido anulado porque era fuera de juego, tuvo un remate de Coates que lo habilitaba Cavani, tuvo varias jugadas como para poder hacer ese gol. Hemos visto varias manos salvadoras de Ziggy, del portero de Ghana, y eso en un tramo en el que vas a la desesperada, con Diego Alonso que ha hecho una serie de cambios que prácticamente eran de partido resuelto. Es la verdad. Yo creo que Diego Alonso en algún momento dijo, bueno, esto ya está, voy a rotar, voy a dar descanso, voy a sacar a todo el mundo, y no estaba. No estaba. Las cosas no están hasta que tú no haces todo lo que está en tu mano para que estén. Si dependes de otros, en algún momento te va a tambalear y te va a pasar lo que ha pasado. Pero bueno, se hablará mucho de esto. Se hablará del penalti de Rochet, se hablará del penalti que no se pitó, de árbitros, de FIFA, de intereses contrapuestos entre la UEFA, la CONMEBOL, la Confederación Africana, en fin, mil historias. El asunto es que Corea está en la siguiente fase, el asunto es que está por una diferencia de un solo gol, que Uruguay podía haber conseguido contra Corea también, contra Portugal o hoy precisamente contra Ghana, pero con todo el dolor de nuestro corazón, y yo en esto sí que me sumo porque evidentemente, como entenderéis, todos los que seáis capaces de entender estas palabras y esta lengua maravillosa, yo prefiero que esté Uruguay y no que esté
Corea o que esté Ghana, porque en último término yo soy más, entre comillas, uruguayo o argentino o peruano o mexicano que coreano o ganés. Creo que es bastante más que evidente. Así que hasta aquí es la participación de Uruguay en esta Copa del Mundo. Yo he hecho mucho contenido de Uruguay para estos partidos porque desde el momento en el que puse la primera previa vi que respondíais, vi que al otro lado había movimiento, vi que había gente que quería más, que había a lo mejor información que no sé si es que no se trata quizá en los medios de Uruguay, no estoy para nada puesto en eso, o qué, pero bueno, hubo una sinergia, hubo una conexión y evidentemente os he ofrecido mucho contenido porque quiero que tenga este impacto, porque si vosotros lo reclamáis, si vosotros lo consumís, si hay me gustas, si hay interacción, evidentemente hay que estar allí. Y yo sería bastante estúpido si no aprovechase esto. Pero, evidentemente, yo no puedo hacer vídeos de la nada, yo me dedico a ver fútbol y me gusta, y entonces trato de analizar y trato de traeros el mejor contenido que puedo, pero si Uruguay no juega porque no está en la Copa del Mundo, evidentemente no me puedo inventar cualquier cosa, ¿no? Por eso voy a seguir haciendo contenido, evidentemente voy a seguir a España lo que nos dure o lo que nos quede en la Copa del Mundo, porque evidentemente yo soy español, pero también voy a estar muy pendiente del resto de equipos e iré subiendo vídeos y material puntualmente. Entiendo que seguramente a muchos de los que habéis visto estos vídeos quizá no os interese tanto, porque, bueno, seguramente seguís a vuestra selección, porque es el Mundial y porque es un poco lo que os mueve, pero bueno, confío que la semillita haya calado, confío en que se valore también la cantidad del contenido, la cantidad de detalles, de análisis y sobre todo la calidad de lo que trato de aportar y sigáis al otro lado en todo lo que hagamos. Vuestros comentarios son más bien recibidos en ese sentido, si tenéis alguna sugerencia, si queréis que hablemos de algún tema en particular, de algún partido de los que quedan dentro de la Copa del Mundo, yo voy a tratar de hacer, como siempre, el mejor material que pueda para que sigáis al otro lado y para que estemos creciendo y que todavía podamos aprovechar esta Copa del Mundo y disfrutarla, lo que nos quede. Hoy se va a Uruguay, ayer estuvo a punto de irse España y veremos a ver cuánto nos dura todo esto, pero bueno, las Copas del Mundo son cada 4 años, queridos amigos, y hay que aprovecharla. Así que nada, muchas gracias de verdad por estar al otro lado. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, déjame un me gusta, un comentario, en fin, lo que siempre os pedimos. Muchas gracias, insisto, y nos vemos en el siguiente vídeo.